un tema que justamente se presenta en esta época invernal cuando aparecen las lluvias y que es más frecuente en los niños, que se llama otitis media aguda o inflamación del oído medio. Como su término lo indica, pues es una inflamación del conducto auditivo medio que presenta generalmente alguna sintomatología que es diferente en el niño y en el adulto y que pues podemos para su diagnóstico, para su tratamiento, sospecharla cuando se presentan alguna sintomatología. Es la enfermedad, como indicamos, pues es una de las enfermedades o las infecciones respiratorias más frecuentes en la niñez. Ahora, ¿cuáles serán? Hay factores de riesgo, factores que hacen que se presenten estas inflamaciones del oído medio. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que pueden dar lugar a la aparición de ellos? Aquellos pacientes que tienen gripes a repetición, gripes muy seguidas, muy frecuentes, puede presentar pues esta infección del oído como una complicación. En los niños, por ejemplo, la falta de lactancia materna, los niños que no son alimentados con el seno materno no tienen buenas defensas y por ello pueden pues contaminarse fácilmente con una otitis media aguda. Aquellos niños que usan entretenedores, chupones, que los padres para que estén tranquilitos les ponen estos chupones, ese acto de succionar, de masticar, puede ser que introduzca bacterias hacia la faringe tiene comunicación directa con el oído a través de una canal que se llama la trompa de Eustaquio, y ahí puede pasar pues una bacteria y producir una infección del oído. Se puede evitar entonces, por lo que usted señala. Por supuesto, hay maneras de evitarlo. Por ejemplo, los niños que van a las guarderías también tienen mucha probabilidad de sufrir de problemas de oído, porque hay muchos niños que vienen con problemas respiratorios, gripes, y pueden pescar aquí esta infección. También, pues, a aquellos niños que viven con fumadores, de padres fumadores, hay un alto riesgo de que estos niños puedan sufrir de infecciones del oído cuando viven en un medio donde hay demasiado humo de cigarrillo. Y en los adultos, pues justamente los fumadores también tienen ese riesgo de sufrir problemas de oído. El reflujo gastroesofágico, eso quiere decir que cuando en algunas condiciones no normales, algunos niños pueden su contenido gástrico, el alimento que llega al estómago, regresar hacia el esófago y aquí pues aspirar y producir que migren bacterias hacia el oído y producir también este problema. En los niños que tienen las adenoides grandotas, llaman adenoiditis hipertróficas, son niños que respiran con la boca abierta, que suenan su nariz, que roncan para hablar, que tienen una voz gangosa, gutural. Esos niños que tienen adenoides grandes también son factores de riesgo para sufrir de infecciones del oído. Y aquellos que tienen malformaciones congénitas, como por ejemplo los que tienen paladar hendido, labio leporino, los síndromes de Down, ellos también tienen riesgo. Ahora, ¿cuál es la etiología? ¿Cuáles son los agentes que causan? El 41% son virales y el 59% son bacterianas. Como vemos, hay un alto índice de bacterias. Y generalmente estos pacientes que tienen esta enfermedad generalmente vienen precedidos por un cuadro gripal. Inicialmente empieza con una gripe común y corriente, con tos, congestión nasal, un poco de fiebre, pero estos síntomas no se van. Continúan más tiempo y eso da lugar pues a que este virus, que es la gripe, dé oportunidad que colonicen bacterias y se vayan hacia el oído medio. Y entonces, ¿cuáles serían pues las sintomatologías que vamos a observar? En los niños más grandes, en los adultos, lo que va a haber es un dolor intenso de oído, va a haber presencia de secreción o de materia purulenta en el oído, así como también de fiebre. Eso en los adultos, pero en los niños pequeños generalmente no da este cuadro así tan característico. Vemos un niño que llora mucho, que se soba el oídito y que pues empieza a tener fiebre. En muchas ocasiones hay vómitos y diarreas. Mire que se podría confundir un síntoma de una infección del oído medio en un niño con un problema digestivo, porque hay vómitos, hay diarrea, hay fiebre. Pero si no somos suspicaces en el examen físico, ver que el niño llora mucho, que se soba el oídito y no podemos no utilizamos el estetoscopio para mirar ese oído, se nos puede escapar un problema de oído medio. ¿Cuándo se complica, doctor? Esto se complica cuando la infección de este oído, oído exactamente, pues el oído medio con el oído externo están separados por una membrana que se llama la membrana timpánica o el tímpano. Se complica cuando esta bacteria rompe el tímpano, destruye el tímpano. ¿Y qué puede producir aquí? Que puede producir hipoacusia, es decir, sordera, es disminución de la agudeza auditiva. Eso es una de las complicaciones. Otra complicación que podría presentarse es que esa bacteria viaje hacia
los huesos que están alrededor del oído y produzca una mastoiditis, es decir, una infección a nivel del hueso, o también que algunas bacterias de estas viaje a través de las meninges. Las meninges son unas membranas que cubren el cerebro y produzcan una meningitis, una meningoencefalitis. Esos son los riesgos o las complicaciones de el oído, de una infección del oído medio agudo. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando tenemos un niño o un adulto que tenga estas características, lo primero que indicamos es no poner nada dentro del oído. Ninguna gota que tenga algún analgésico o algún antibiótico va a ayudar a curar la enfermedad. Más bien lo contrario, puede dar lugar a que ese contenido traslade bacterias que están en la parte externa a lo más interno y produzca más complicaciones. De igual manera, pues es muy frecuente en nuestras madres ver que a veces el niño tiene dolor de oído, le ponen gotitas del seno materno, le ponen aceite canimes, yo he Ahí se escuchado. complica todo. Sí, hay cosas que no deberían poner, ¿no? Entonces, al oído nada. Si hay un dolor muy fuerte, dar mejor un analgésico a tomar, tipo paracetamol y tipo ibuprofeno, hasta que ese paciente pueda ser visto por el médico. Y el diagnóstico es sencillo. El médico tiene que, pues, de acuerdo a esos síntomas, sospechar y poner un aparatito que se llama otoscopio. Que un aparatito, nosotros observamos cómo está ese oído, ¿no? El oído normal, la membrana timpánica, el oído medio es nacarado, color perlado, pero y planito. Pero cuando ya está, cuando hay una infección, lo vamos a ver ya rosado, de otro color, lo vamos a ver hinchado, abombado, y en muchas ocasiones cuando observamos ya se ha roto la membrana timpánica, ya está rota, y lo que vamos a encontrar es contenido de pus. Y eso pues amerita ya un tratamiento inmediato porque indicamos pues, que puede producir lesiones a nivel de la audición. ¿Qué recomendaciones más darle a los padres de familia especialmente? Ya, ahora el tratamiento es pues los antibióticos, usar antibióticos hasta 2 semanas, la amoxicilina al inicio, ahora hay que usar, siempre hemos hablado de la resistencia bacteriana, que estamos ahora, como por ejemplo la penicilina o la amoxicilina, que antes la usábamos de primera elección, ahora la estamos dejando de segundo plano porque hay mucha resistencia, entonces aquí se usa la amoxicilina más ácido clavulánico y las cefalosporinas de segunda generación durante mínimo 2 semanas. Aquí sí, no, generalmente los antibióticos los usamos 7 días, pero para el problema de otitis media lo vamos a usar 2 semanas. Y con eso queda pues curado el cuadro, pero necesitamos que ese paciente sea llevado al médico. Y entonces la recomendación importante para la prevención ahora en esta etapa de invierno, pues sería de que estos niños o personas que tienen gripe frecuentes, pues acudir al médico para realizar su tratamiento. Cuando tenemos un niño que se sobe el oídito, que llora mucho, ojo que podría ser una infección del oído y que no da los síntomas característicos. No vamos a ver la secreción purulenta en el oído, el niño no puede quejarse y decir me duele, pero esos síntomas de irritabilidad pues pueden darnos lugar a que se trate de una infección de esta. Y también una cosa importante, el uso, o cuando ahorita, por ejemplo, en carnaval, es muy frecuente que armemos nuestras piscinas y entonces en esas piscinas se mete mucha gente, esa agua va a haber bacterias y eso va a dar lugar a que nuestros niños, pues, a través del oído se penetre el agua, penetren bacterias y pueda presentarse una infección del oído medio. Entonces hay que tener mucho cuidado del lugar donde están muchos adultos, no meter a nuestros niños en estas piscinas, o si meterlo un poco tiempo, no mucho tiempo, para que no vaya pues a traer una complicación a nivel del oído medio.